Hola, mi nombre es Javier Lapán y en esta oportunidad le voy a presentar un video con una breve introducción de las constraints que se puede aplicar con el motor de base de datos SQL Server. Primero que nada, vamos a determinar qué son restricciones o constraints. Son reglas que van a permitir asegurar los datos dentro de un servidor, ¿no? Toda empresa, lo más importante que tiene, el activo más importante y valioso que tiene toda empresa son los datos, que van a estar almacenados obviamente en nuestra base de datos. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que asegurarlo bajo tres tipos o características, ¿no? Por ejemplo, buscando lo que es integridad de identidad, integridad referencial e integridad de datos, ¿no? Entonces vamos a ver primero que nada en qué consiste el tema de integridad de identidad. En el curso de modelado de datos o modelamiento de datos se ha visto que toda entidad debe tener un identificador. Precisamente de esto se trata. Va a crear un identificador por cada entidad, ya sea simple o ya sea compuesto, ¿no? Entonces tenemos que es nuestra llave primaria o primary key. Ahora, dentro de este tipo de restricción nos permite también establecer dos tipos o características, ¿no? Uno que es de manera clusterizada, que es el predeterminado, al momento que se crea una llave primaria y tú no lo indicas esta opción, ¿no? Automáticamente crea de forma clusterizada. ¿Qué significa de forma clusterizada? Significa de que los datos se van a reordenar por el campo que tú has definido como llave. Y la no clusterizada va a mantener el orden con el que tú vas ingresando, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tabla alumno y yo ingresé datos de esa manera, ¿no? Si ustedes ven ahí, si pretendo yo crear, por ejemplo, por código de alumno la llave primaria, van a ver que C01, A01, B01 es el orden con el que yo ingresé. Y si yo le creo la llave primaria, primary key cluster, o sea, la llave primaria clusterizada, vamos a tener que la llave primaria, que es código de alumno, ha permitido que se ordene, ¿no? El campo codalum, ¿no? Obviamente se ordena todo el registro, ¿no? Entonces ahí tengo, por ejemplo, A01, B01 y C01. Entonces todo el registro que pertenece a esas llaves también se reordena. Y si yo comienzo a ingresar y hay datos que deberían reorganizarse o reordenarte, automáticamente lo va a hacer, ¿no? Y los no clusterizados nos permiten a nosotros mantener el orden, ¿no? Tengo mi tabla, creo la llave primaria en el código de alumno, sin embargo, el orden se mantiene de acuerdo a cómo se ha ingresado, ¿no? No hay digamos, un reordenamiento ahí, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia, ¿no? Por cada tabla solamente existe una llave clusterizada. Entonces, a veces es conveniente definirla de manera no clusterizada. ¿Ok? Ahora, la otra restricción que es para asegurar un poco la integridad referencial o las llaves foráneas, ¿no? Es que un campo puede asumir ese rol, ¿no? De llave foránea para poder relacionarse o vincularse con otra tabla. Ahora, las llaves foráneas también tienen dos alternativas o dos opciones. Una es el on delete cascade o borrado en cascada y el otro es el on update cascade, la actualización en cascada. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una tabla área, ¿no? Con su llave primaria código de área y el otro campo nombre de área, tres registros para este ejemplo. Y se me ocurre, por ejemplo, crear una tabla empleado. En la tabla empleado yo tengo un campo, el último, el tercer campo, se llama código de área, ¿no? Que va a ser una llave foránea. Entonces, ¿por qué? Porque necesito vincular con la tabla área. Eso significa que va a haber una integridad, ¿no? Acá van a contener datos que están contenidos solamente en la tabla. No puedo ingresar un dato que no esté figurando en la tabla referenciada. Pero esto lo voy a hacer con la alternativa del on delete cascade. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo en la tabla principal, por decirlo así, elimino un registro, imaginemos el A03 que es transporte, ¿ok? Entonces en la tabla siguiente, automáticamente en la tabla subyacente, el registro que contiene esa llave también se elimina, ¿no? En cascada automáticamente.
¿no? Entonces es una, digamos, en cierto modo es una ventaja, pero también es una desventaja porque si nosotros tenemos empleados que son más de uno, 10, 20, 50 empleados que pertenecían a esa área, automáticamente también se eliminan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en el manejo de este tipo de restricción con esta opción. Ahora, ¿cómo sería con el on-update cascade? Imaginemos que tengo la tal empleado, ¿no? Y tengo estos dos registros y tengo mi llave foránea que es código de área. Obviamente para poder referenciarla con la tabla área. Entonces, en este caso voy a crear una foránea con la opción on-update cascade. Cuando yo hago este tipo de opción, significa que yo, si actualizo la llave, en este caso código de área, automáticamente se va a actualizar también en la subyacente, en la tabla subyacente. Por ejemplo, he actualizado este campo, esta llave, que decía A01, ahora es B01, y automáticamente eso se ve reflejado en la otra tabla, ¿no? Entonces, tenemos una llave foránea con la opción on-delete cascade o el on-update cascade. Si no se crean estas dos opciones, se crea la restricción, se crea la referencia, ¿no? Pero no me va a permitir borrar ni en cascada, ni tampoco actualizar. ¿Ya? Entonces esto tenemos como una alternativa para poder utilizar este tipo de restricción. Veamos ahora la otra restricción que es la integridad de datos. Pero la integridad de datos, su mismo nombre dice, ¿no? Busca un poco asegurar la calidad de datos contenidos en las tablas de las bases de datos. Hay cuatro tipos. El default, el valor predefinido, predeterminado, único para asegurar la unicidad de datos, que no sean duplicados. Check, esto precisamente para validar, ¿no? Hacer un tema de regla para un campo. Y el numerador o el identity, ¿no? Que nos permite crear como una especie de secuenciador. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, la constraint default, la restricción default. Este va a definir un valor predefinido o predeterminado para un campo, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, yo tengo la tabla venta y el campo fecha venta, le voy a crear un valor predeterminado para que solamente admita la fecha actual, la fecha del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que de manera predefinida o predeterminada, si yo omito este campo, me va a asumir la fecha del sistema, ¿no? Sobre todo para esos fines se utiliza, ¿no? Cuando tú omites al momento de ingresar los datos, tú omites esto, entonces va a asumir la fecha del sistema, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Podría ser otros valores, otros campos, pero la idea es que establece siempre un valor predeterminado. La otra restricción o constraint es unique. Este campo permite validar para que uno o varios campos solamente admita valores únicos, ¿no? De esta manera nosotros evitamos repetición o duplicidad de datos. Por ejemplo, tengo la tabla área y quiero asegurarme que el nombre de área sea único, no se repita, ¿no? Entonces yo le creo la restricción de tipo unique a ese campo. O tengo también una tabla cliente y quiero asegurarme que la combinación del nombre con el apellido sean únicos, o sea que no se repitan, ¿no? Y también entonces puedo crear para un solo campo o para dos campos, ¿no? Simple o combinado, ¿no? Compuesto. La restricción de tipo check. Este valida el ingreso de datos para un campo. Este es un poco también para poder asegurar qué valores solamente voy a aceptar, ¿no? Un poco determinar cuál va a ser el dominio de mis datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mi tabla empleado y yo quiero validar para garantizar la calidad de datos en este campo estado civil, que no se ingrese cualquier otro valor y que solamente acepte los valores que yo quiero o que quiero definir. Entonces, por ejemplo, le creo una restricción check. Y esta restricción check te va a permitir solamente asumir valores que sean soltero o casado, ¿no? O también podría crear, por ejemplo, otra restricción check, la fecha de nacimiento. Eso que me va a permitir, por ejemplo, admitir en esta tabla solamente nacidos en la década del 70, ¿no? Y esto más o menos sería la regla, ¿no?
para que la fecha de nacimiento solamente admita valores en los que, de los años entre 1970 y 1979, ¿no? Y podríamos hacer otras reglas, otras validaciones, otras restricciones, ¿no? De este tipo check, y garantizamos obviamente que la calidad de datos de nuestra base de datos mejore, y con ello pues aumente un poco el tema de seguridad, ¿no? Para el tema de los datos y sobre todo el rendimiento. Otra restricción, la última, es la tipo identity. Esta restricción es muy usada, por ejemplo, para poder identificar documentos, ¿no? Los numeradores, ¿no? Y para que se vaya generando automáticamente. Lo que crea es una secuencia autonumérica y esta establece o se define para un determinado campo. Por ejemplo, tengo la tabla boleta. Y dentro de esta tabla boleta hay tres campos y obviamente quiero crear al número de la boleta un secuenciador, digamos un autonumérico, ¿no? Para que se genere automáticamente. Entonces sería así más o menos, ¿no? Un identity que parta del 10.001, que va a ser el valor inicial, y cuyo incremento automático se va a ir de uno en uno, ¿no? Entonces ahí sería más o menos esta la característica, ¿no? Ingreso un nuevo dato y de manera automática generará el número de boleta 10.004, el 10.005 y así sucesivamente. Bien, espero que este video haya sido de mucha utilidad. Yo estoy convencido que así. Y más bien, cualquier sugerencia, no se olviden ustedes de enviar sus preguntas, sus comentarios, ¿no? en mi canal. Muchas gracias, es todo por hoy.